Había algo en el cementerio de los sauces que repelía a los vivos. Era una bruma espesa, una niebla inmóvil que se arremolinaba entre las lápidas incluso en pleno verano. Se decía que si uno escuchaba con atención, podía oír susurros, palabras ahogadas en el eco de algún lamento que se hundía en la tierra. Pero nadie lo hacía. Nadie lo suficientemente cuerdo, al menos. Los habitantes de Willow Creek decían que el cementerio estaba encantado, y no se referían a las habladurías de un pueblo supersticioso, sino a un hecho probado. Allí, la noche caía siempre con más prisa. Samuel, un hombre en sus 50, nunca se consideró supersticioso. Era el sepulturero y vigilante del cementerio desde hacía casi 20 años. Su rutina estaba marcada por el silencio y el aislamiento. Limpiaba las lápidas, cavaba tumbas y mantenía la vieja capilla en pie. Los muertos no te harán daño, solía decir con sorna. Cuando alguien le preguntaba si no sentía miedo trabajando en un lugar como aquel. Pero en las últimas semanas, incluso Samuel había empezado a sentir una especie de intranquilidad. Todo comenzó cuando un perro callejero apareció muerto cerca de la entrada del cementerio, justo al lado de una lápida antigua con inscripciones ilegibles. El animal estaba rígido, como si hubiese muerto de terror. A partir de entonces, Samuel notó que el viento se levantaba en la noche, silbando a través de las cruces de hierro, produciendo una melodía lúgubre que parecía lamentarse. Las sombras también parecían crecer más y cubrir cada rincón del terreno con una negrura abrumadora. Samuel había oído historias de las tumbas que se movían, de lápidas que cambiaban de lugar, o de nombres grabados en piedra que aparecían y desaparecían. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a invadirlo, algo nuevo y persistente. Una especie de ansiedad crecía en su pecho cada vez que caía la noche. Como si algo aguardara bajo la tierra con una paciencia inhumana. Cierta noche, una mujer de mediana edad, con rostro pálido y ojos enrojecidos, se presentó en el cementerio pidiendo ver la tumba de su hijo. Era la segunda vez en una semana que la misma mujer lo visitaba, aunque él recordaba claramente que la tumba de su hijo estaba en el cementerio de otro pueblo, a más de 10 kilómetros. La mujer parecía confusa, sus palabras eran apenas un murmullo mientras aseguraba que su hijo estaba allí, en el cementerio de los sauces, entre las sombras. A Samuel no le gustaba discutir con los dolientes, así que la acompañó entre las lápidas, hasta detenerse en una que él nunca había visto antes. La lápida era tan antigua que el nombre era apenas un trazo desvanecido. Pero algo en su forma extraña le heló la sangre. Y entonces, al mirar de reojo a la mujer, notó que su rostro era más pálido de lo que recordaba, como si sus mejillas se hubiesen hundido. Sus ojos se hubieran opacado en apenas un instante. Aquella visión lo perturbó, y por primera vez en años, deseó estar fuera del cementerio. El reloj de la iglesia marcaba las 12. La campana emitió su monótono tañido en la distancia, y Samuel sintió como cada vibración parecía acercarlo a algo desconocido y oscuro. El aire se volvió pesado, y un hedor a tierra húmeda, mezclado con algo rancio, inundó sus sentidos. La mujer empezó a hablar en un tono bajo, repitiendo palabras que Samuel no lograba entender. Sus ojos estaban clavados en la lápida, mientras sus dedos huesudos acariciaban la piedra, como si se tratase de un objeto querido. A medida que la niebla crecía, envolviendo la tumba y a la mujer, Samuel sintió una urgencia inexplicable de marcharse. Pero no podía moverse, sus piernas se sentían pesadas y su corazón latía con una intensidad que le oprimía el pecho. Finalmente, cuando la mujer levantó la vista hacia él, Samuel vio algo en sus ojos que le heló el alma, la mirada de alguien que ya no estaba vivo. Ella abrió la boca, y de sus labios brotó un susurro que apenas parecía humano. «Me enterraron aquí», murmuró, mientras su figura parecía desvanecerse en la penumbra. En ese momento, Samuel comprendió que estaba atrapado, rodeado por algo más oscuro y profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Aquello era el inicio de una noche que no olvidaría jamás. Samuel retrocedió un paso,
pero sus piernas flaquearon. La mujer había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiese fundido con la niebla. Respiraba con dificultad, sintiendo un frío que se le metía en los huesos. A su alrededor, el cementerio parecía haberse transformado, los sauces parecían inclinarse hacia él, sus ramas colgando como manos retorcidas. Las lápidas proyectaban sombras más largas de lo que deberían. Trató de recordar el camino de regreso a la capilla, pero la niebla lo envolvía, cegándolo. Lo único que podía hacer era avanzar, aunque no estaba seguro de hacia dónde. Sus pasos lo llevaron hasta una vieja cripta que, curiosamente, no recordaba haber visto nunca. La estructura parecía abandonada, con una puerta de hierro oxidada y una inscripción en una lengua que no reconocía. Samuel sintió una punzada de curiosidad y temor, algo le decía que no debía entrar, pero una fuerza inexplicable lo empujaba hacia adelante. Empujó la puerta, que crujió al abrirse, y una oscuridad densa lo recibió. Dentro de la cripta, el aire era aún más frío, y un olor a moho y descomposición lo envolvió. No podía ver nada, pero sus oídos captaron un leve susurro, como si alguien estuviese murmurando en un rincón oscuro. Dio un paso hacia adelante, sintiendo el suelo irregular bajo sus pies, hasta que sus dedos tocaron algo frío y rígido. Era una especie de ataúd de piedra, tallado con símbolos que parecían pulsar a la luz de su linterna. Samuel nunca había sido creyente, pero en ese momento sintió el impulso de murmurar una oración. El susurro se hizo más fuerte, y ahora podía distinguir palabras sueltas. «Ayúdame, no puedo salir, me enterraron vivo». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda y su mano tembló mientras iluminaba el ataúd. Fue entonces cuando notó que la piedra estaba cubierta de arañazos, como si alguien hubiese intentado salir desde adentro. Cada marca era una prueba muda de un terror que no podía imaginar. Samuel tragó saliva, y sin poder evitarlo, apoyó la oreja contra la fría superficie de piedra. El silencio de la cripta era absoluto. Durante un instante, pensó que todo había sido su imaginación. Pero entonces, un golpeteo sordo retumbó desde el interior del ataúd. Samuel retrocedió, conteniendo un grito. No podía creer lo que estaba sucediendo. Alguien o algo estaba atrapado allí adentro, golpeando con una desesperación que perforaba el silencio. Sus manos temblaban y un sudor frío le cubría la frente. No sabía qué hacer, abrir la tapa o huir y olvidar lo que había visto. Sin embargo, sus piernas no respondían. La angustia de aquel ser atrapado en la piedra lo invadía. Al final, como si una fuerza ajena lo impulsara, se inclinó sobre el ataúd e hizo palanca con una barra de metal que encontró en el suelo. Con esfuerzo, logró levantar la pesada tapa unos centímetros, y el hedor a podredumbre que escapó le hizo retroceder de inmediato. Pero antes de que pudiera alejarse, una mano pálida y huesuda emergió del ataúd, temblorosa y cubierta de tierra. Samuel sintió que el corazón le martillaba en el pecho. No podía apartar la vista de aquella mano, que ahora se aferraba al borde de la piedra, y detrás de ella, el rostro desencajado de la mujer apareció, con los ojos vacíos y una expresión de dolor eterno. Fue entonces cuando comprendió, esa era la misma mujer que lo había guiado hasta la tumba antes. Ella había sido enterrada viva hacía décadas, y su alma permanecía atrapada entre este mundo y el otro, buscando desesperadamente liberarse. La mujer abrió la boca, y de su garganta salió un gemido tan desgarrador que Samuel sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Retrocedió, tropezando con una lápida y cayendo de espaldas, mientras el espectro salía del ataúd. La cripta entera comenzó a oscilar, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose en figuras grotescas que lo rodeaban. En su desesperación, Samuel comenzó a rezar en voz baja, invocando protección contra aquella presencia. La figura de la mujer se detuvo, como si el rezo la perturbara, pero su expresión de dolor y odio no desapareció. Samuel cerró los ojos, esperando lo peor, mientras la cripta se llenaba de susurros, voces de otros muertos. Cuando abrió los ojos,
todo estaba en silencio nuevamente. La cripta seguía a su alrededor, pero la figura de la mujer se había desvanecido, y el ataúd estaba sellado una vez más. Samuel respiró con dificultad, incapaz de comprender lo que había ocurrido. Pero una cosa era segura, algo oscuro y antiguo habitaba en aquel cementerio, algo que jamás debería haber sido perturbado. Samuel se levantó del suelo temblando, con las rodillas débiles y la respiración entrecortada. No podía creer que aquello hubiera ocurrido. Observó la cripta una última vez, asegurándose de que el ataúd estuviera cerrado y que la figura de la mujer no fuera más que un mal recuerdo. Pero al dar el primer paso hacia la salida, un eco de pasos resonó detrás de él. Aceleró el paso hacia la puerta, tratando de convencerse de que todo había sido una ilusión, algún tipo de pesadilla que su mente había creado bajo la influencia del miedo. Pero cuando salió de la cripta, la niebla había engullido por completo el cementerio. La neblina era espesa, más espesa de lo normal, y las lápidas apenas eran sombras en aquel océano blanco. Aún respirando con dificultad, intentó ubicarse en dirección a la capilla, donde sabía que encontraría refugio, pero los senderos parecían haber cambiado de lugar. Mientras caminaba a tientas, escuchó un susurro a su alrededor. Era el mismo tono bajo y angustiado que había escuchado en la cripta. Cada paso que daba parecía atraer más esos susurros, hasta que, de pronto, todos se callaron. La quietud era total, y Samuel sintió que el aire se volvía denso, cargado de una presencia invisible que lo observaba desde la bruma. Intentó llamar a alguien, pero su voz salió ahogada, como si el mismo cementerio hubiese absorbido su sonido. Al dar un paso más, Samuel se topó con una figura frente a él. Era la mujer, pálida y espectral, con la misma expresión de agonía y rabia que había visto en la cripta. Sus ojos lo miraban con un odio tan profundo que Samuel sintió como su pecho se oprimía. La figura avanzó lentamente, su mano estirada en dirección a él, y su voz resonó en su mente, llena de dolor: nos olvidaron. Nos enterraron en el olvido. Samuel retrocedió, pero tropezó con una lápida y cayó al suelo. La figura de la mujer se inclinó sobre él, como si su sola presencia drenara toda la fuerza de su cuerpo. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban, que el frío de la muerte comenzaba a envolverlo. Intentó moverse, pero era como si el suelo lo atrapara, como si el mismo cementerio estuviese reclamándolo. En ese momento, recordó una de las oraciones antiguas que su abuela le había enseñado cuando era niño, algo para ahuyentar los malos espíritus. Con un último esfuerzo, murmuró las palabras, apenas un susurro que se perdió en la niebla. La mujer se detuvo. Por un momento, sus ojos perdieron el odio, y su expresión se suavizó. Su figura comenzó a desvanecerse, como si la oración hubiera roto algún vínculo que la mantenía en el mundo de los vivos. Samuel observó cómo la neblina la envolvía, hasta que su silueta desapareció por completo en el aire. La bruma comenzó a disiparse, y el cementerio volvió a sumirse en un silencio sepulcral. Samuel se puso en pie, todavía tambaleante, y comenzó a caminar hacia la salida, sin atreverse a mirar atrás. No sabía cuánto tiempo había pasado ni si lo que había visto era real. Pero algo dentro de él había cambiado. El cementerio de los Sauces ya no era simplemente un lugar de trabajo, era una prisión para las almas olvidadas. Finalmente, cuando alcanzó la salida, sintió que el peso de la noche lo abandonaba y el aire frío se disipaba de sus pulmones. La primera luz del amanecer se asomaba por el horizonte, y Samuel juró que nunca volvería a poner un pie en ese lugar. Al cruzar las puertas del cementerio, juró que renunciaría, que dejaría atrás aquel trabajo que lo había arrastrado al borde de la locura. Esa misma mañana, los habitantes de Willow Creek se sorprendieron al encontrar la puerta del cementerio abierta y abandonada. Samuel había desaparecido sin dejar rastro, y aunque algunos intentaron buscarlo, su paradero se perdió en las brumas de la noche. Pasaron los días, y la única señal de su existencia fue una tumba sin nombre en el cementerio, cubierta de musgo y sin epitafio. La gente del pueblo decía que el cementerio de los Sauces siempre había estado allí,
esperando pacientemente a alguien que escuchara los susurros de sus muertos. Desde entonces, el cementerio permaneció cerrado, sus puertas cubiertas de maleza y olvido. Y cada noche, cuando el viento se levantaba entre las lápidas, los susurros volvían, como un lamento eterno que solo los más osados podían escuchar.